Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro discipulado. Gracias a nuestro Padre Celestial por darnos otra oportunidad más de poder estar aquí para ser edificados unos con otros, recibiendo la revelación de nuestro Padre. Gracias al Señor hemos estado disfrutando este tiempo, que cada día que Él nos da su revelación, cada día son riquezas de su gracia las que Él nos da. Siéntanse cómodos ahí donde van a estar recibiendo su discipulado en esta hora que estamos aquí para compartirlo, todos ahí sentaditos poniendo la debida atención a la palabra del Señor. Qué bendición, hermana Elvia, el poder compartir hoy con usted la revelación que el Señor nos está dando y poder llegar a ustedes, mis hermanos. Nos gozamos mucho de estar nuevamente ya recibiendo nuestro discipulado. Sabemos que esto nos forma, nos cambia nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y nos gozamos de estar siempre siendo edificados y enseñados por el Señor. Amén. Hoy vamos a ver nuestra lección de nuestro manual de transformación, la enseñanza número 19, lección número 19. Y es un tema muy importante, ¿verdad? Porque el Señor definitivamente nos permite ser transformados en cada área de nuestra vida y principalmente en nuestra forma de pensar. Amén. Para que así cambie nuestra forma de vivir. Hoy en día, ¿verdad? Se ha dado el caso de que el mundo y aún la iglesia ha marcado lo secular con lo espiritual. Pero ahora como hijos de Dios entendemos que no hay nada secular, que en el reino de Dios todo es espiritual, Amén. ¿verdad? Y hoy vamos a ver el tema, el trabajo según el reino. Así es de que prestemos mucha atención porque hay riqueza en esta revelación. Amén. Amén. El tema de este discipulado es el trabajo según el reino. Lo que ya hermana Melissa nos decía, ¿verdad? Lo que hemos encontrado en el reino de Dios, cosas diferentes, ¿verdad? A lo que el mundo piensa. Pero en el reino de Dios, gracias al Padre, Él nos ha dado su revelación y salir de ese encajonamiento, ¿verdad? Donde el mundo se mueve o el sistema, ¿verdad? Del mundo llevando a las personas a creer en cosas que no es la realidad. Pero gracias a Dios por Él darnos esta revelación, ¿verdad? Y ahora entendemos lo que es el reino de Dios, lo sagrado, ¿verdad? Lo puro que es Él en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Así es. Vamos a ver 3 preguntas para reflexionar y meditemos en estas 3 preguntas, ¿verdad? Dice que son para reflexionar. La número 1 nos dice, ¿qué opina su jefe de su trabajo? Meditemos en esto y reflexionemos, ¿verdad? ¿Qué opinan las personas de nosotros? ¿Qué opinan las personas en las áreas donde nos movemos? En el trabajo, en el negocio, donde quiera que andemos, ¿verdad? ¿Qué dirán de nosotros? Muchas veces decimos quizás, es que yo así lo hago. Como dijo cierta vez una persona, es que uno no hace las cosas para agradar a las personas, a la gente. Uno lo hace por sacar ganancia, por hacer su dinerito. Entonces, meditemos en eso, ¿verdad? ¿Qué opina su jefe de su trabajo? La número 2 dice, ¿con qué actitud realiza su trabajo? Otra pregunta bien importante, ¿verdad? ¿Con qué actitud hacemos nuestro trabajo? Nuestra área laboral quizás sea de vender, no sé, ¿verdad? ¿En qué trabajo usted se mueve o yo me muevo? Pero dice, ¿con qué actitud? Una actitud positiva, una actitud de alegría, una actitud que las personas digan, a esta persona sí me agrada hacer tratos con ella o comprarle o buscarla para un trabajo. ¿Por qué? Porque ven nuestra actitud. De lo contrario, se van a desagradar de nosotros. Por eso dice la pregunta, ¿con qué actitud estamos haciendo, verdad, las cosas? La número 3 dice, ¿se considera usted un buen trabajador? Ahí sí que es para todos, hermanos. Es para que todos reflexionemos, meditemos, que si nos consideramos buenos trabajadores,
como hijos de Dios, como gente de su reino, como discípulos. Esto es para todos, que reflexionemos en estas preguntas. Así es. Qué importante, como dice nuestra hermana Elvia, meditar en estas preguntas. No solo el hecho de escucharlas, sino que nos lleven realmente a la aplicación de nuestra vida diaria, ¿verdad? Hay un versículo muy hermoso, digo muy hermoso porque tiene promesa para nosotros, ¿verdad? Y nos dice Proverbios 24:10, en nuestro texto a memorizar está: si fueres flojo en el día de trabajo, oiga bien, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Nos está indicando esta palabra acá en Proverbios 24:10. Si fueres flojo, dice, o sea, si eres perezoso, si eres haragán, podemos usar ese término, más que todo la pereza, sí, ¿verdad? En el día de trabajo hay muchos que quieren salir a trabajar, pero, ay, dice, está lluvioso el día, ay, hoy no hay tantos ánimos, ¿verdad? Dice, las fuerzas van a ser reducidas. Pero mire qué lindo lo que dice la palabra. En la otra dice, si te desanimas cuando hay una versión que es la Dios habla hoy, si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas fuerzas las que tienes. Si nos encontramos en aprietos o en necesidades, es cuando más debemos actuar. Pero dice que si en esta situación nosotros nos desanimamos, aún nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra energía no va a ser al 100%. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud pasiva, tenemos una actitud conformista. Entonces dice que si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Pero ¿cuál sería la promesa ahí? Si eres una persona responsable, aún tus fuerzas serán aumentadas. Y la Escritura lo dice, ¿verdad? Así de que hoy vamos a aprender un tema muy importante. Como dije al principio, todo a los que vivimos en el reino de Dios, todo debe ser espiritual. Amén. No podemos separar una cosa de la otra. No podemos separar el trabajo del reino de Dios. No podemos separar las relaciones, la educación de los hijos a lo que es la vida espiritual, porque todo nos lleva a un mismo propósito. Amén. Entonces, mis hermanos, enfoquémonos en este momento allí en nuestra casita, enfoquémonos bien y determinémonos no solo a escuchar, sino a tener una actitud correcta de aprender acerca de las demandas del reino según el trabajo en su mismo reino. Amén. Veamos qué nos dice entonces. El secularismo ha intentado imponer una falsa división de la vida. Se ha propuesto a dividir la vida de los seres humanos en dos áreas diferentes. La sagrada y la secular, tratando de separar lo espiritual de lo material, etc. Tratando de separar lo espiritual de lo material, basándose que lo espiritual es algo que va más allá, como el orar, la fe, las creencias, los principios, etc. Lo restante que haga el ser humano tiene que ver con lo secular, tales como la doctrina de los hijos, la crianza, de los hijos, las costumbres, el gobierno, la familia, la sexualidad, la vida social, etc. Por lo tanto, creemos que el secularismo es una gran falsedad que se ha metido en la sociedad, cegando el entendimiento para lograr hacer división entre lo sagrado y lo secreto. Este es un grave error, y digo error, ¿verdad?, que comete la humanidad, tanto la sociedad, pero qué duro sería que la misma iglesia esté haciendo esta separación. Nos dice acá que la sociedad ha puesto la sagrada y la secular, o sea, lo espiritual y lo material. Y no puede ser así, mis hermanos. En el reino de Dios, como decía, todo es espiritual. Amén. ¿Por qué todo debe ser espiritual? ¿No te has puesto a pensar tú que todo fue creado por el Señor? Que todo lo hizo Él, que todo se originó en Él. Él hizo al ser humano
Él le dio la inteligencia al ser humano, le dio la ciencia, la sabiduría, la inteligencia, los dones, las diferentes habilidades. ¿Para qué? Para que se desarrollara en esta tierra. Pero ¿de dónde se origina? Se origina en Dios mismo, en sus principios que están basados en la Escritura. Entonces no podemos separar la vida material, como podemos decir acá, ¿verdad? De lo espiritual. De lo espiritual. Ay, es que lo espiritual es orar, leer la palabra, ¿verdad? Nada más eso. No. Y en eso lo ha visto la humanidad. Sí. Lo ha visto la sociedad. Y hasta la misma iglesia ha sido partícipe de él. Ha caído en eso, ¿verdad? Sí, porque dicen muchas veces, con la crianza de mis hijos no se metan, ¿verdad? Pero el Señor dice cómo se deben criar a los hijos en su palabra. El Señor dice cuál es la forma correcta de trabajar. El Señor dice cómo debe ser la familia. El Señor ha determinado todas las cosas. Entonces no podemos hacer nosotros una separación de la vida espiritual con la vida material, porque todo viene en el Señor, todo viene a ser espiritual. Y todo viene de un principio, ¿verdad? Así es. Esto es, como decía usted, se originó en el corazón del Padre, ¿verdad? Que todo tendría que ser así. Pero vemos y nos damos cuenta cómo la sociedad hoy en día, ¿verdad?, cae o está cometiendo esos errores, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, yo he tenido unas experiencias, ¿verdad? Sí, de platicar con personas. Recuerdo una cierta vez nos reunimos, ¿verdad?, en la escuela, y se da cuenta, hermana Melissa, que hasta prohibieron, recuerdo una vez que dijeron que no querían que en las escuelas se les hablara de la Biblia a los alumnos, ¿verdad? Como queriendo sacar, ¿verdad?, a Dios de la escuela, o de que se les enseñara lo sagrado, ¿verdad?, lo espiritual a los niños ahí, porque como decía esta persona, ¿verdad?, no es que aquí es cosa de nosotros. Entonces recuerdo esa vez estábamos en una reunión de padres y habíamos 2 hermanas, ¿verdad?, y habían otras personas que también, ¿verdad?, de otra religión. Pues entonces el maestro nos dejó que a nosotros opción, ¿verdad?, que qué opinábamos nosotros. Y dice una hermana, pues así vamos a organizar la salida de los niños, la despedida, pero dice ella, más que todo hay que darle gracias a Dios, porque ya terminaron su tiempo, ¿verdad?, de clases, y salieron ya de la escuela, y gracias al Señor es necesario darle gracias. Luego dice otra persona, no, ¿por qué vamos a darle gracias a Dios? Y aquí esto es cosa aquí de la escuela, ¿verdad? Es cosa aquí de la escuela, no esto, no, ¿cómo vamos a traer un pastor? ¿Cómo vamos a traer al sacerdote? Dice ella, ¿verdad? Si yo estuviera opinando eso, yo dijera, yo voy a traer a mi sacerdote. Entonces le hablamos, ¿verdad?, de que todo proviene de Dios. La sabiduría viene de Dios, la inteligencia viene de Dios. Entonces nos dice, pues entonces ahí miren qué hacen ustedes. Si ustedes van a hacer eso, pues háganlo. Está bien, nosotros lo hacemos. Entonces, ¿verdad?, ¿qué estábamos haciendo ahí? Permitiendo que Dios, ¿verdad?, como Él es el creador de todas las cosas, ¿cómo vamos a hacerlo a un lado? ¿Cómo vamos a dejarlo por un lado, verdad? Entonces lo hicimos gracias a Dios. Pero vemos cómo caemos, como decía usted, hasta parte de la iglesia cae en errores así, ¿verdad? Y no puede ser así, porque todo es creado por Dios. Y que quede bien claro esto, ¿verdad?, que en todas las áreas de nuestra vida es Dios. En todo lo que hacemos es Dios, porque todo fue creado por Él, ¿verdad? Así, por Él y para Él. Así es. Dios es el creador de todas las cosas, tanto de lo espiritual como de lo material. Dios es el creador de todo. Es quien determina cómo debemos vivir, adorar, trabajar, administrar los bienes, cómo debe funcionar los gobiernos, la familia, la sexualidad y todo lo que hacen los seres humanos con las naciones. En nuestros días Dios está restaurando su verdad de ese concepto falso
que se ha manejado entre lo material y lo espiritual. Para el cristiano debe ser tan sagrado, oiga bien esta parte, el limpiar la casa como el orar, trabajar para ganarse el sustento, así como el predicar. La actitud y el comportamiento de las personas en su trabajo son de suma importancia porque revelan su estatura espiritual. Es por ello la importancia de poder ser transformados en relación al trabajo material, ya que ahí también reflejamos lo espiritual de nuestras vidas. Amén. Es importante lo que nos dice acá, ¿verdad? Como decíamos al principio, Dios es el creador de todas las cosas, del ser humano, pero también de lo material. Amén. Todo ha sido creado por Él, ¿verdad? Pero dice que también Él ha sido quien ha determinado cómo debemos adorar, cómo debemos vivir, cómo debemos hacer las cosas. Y dice que para nosotros debe ser tan sagrado, oiga bien esto, el limpiar nuestra casa como el orar. Podemos refugiarnos y decirnos o excusarnos, no me dio tiempo de limpiar mi casa porque tenía que orar, estaba en ayuno. Sí, pero eso no va a impedirte que lo hagas en un lugar limpio, que tu casa esté limpia. Hoy no pude dejar el almuerzo a mi familia porque yo salí a predicar. No, toda nuestra vida es espiritual. No podemos enfrascarnos en las funciones que prestamos para el Señor, en todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, con lo que hacemos a diario. Porque de nada serviría, ¿verdad? Que dediquemos, como dice usted, ¿verdad? Es que voy al templo, voy al ayuno, voy a orar, tengo una hora de oración. Pero en esa área estamos descuidando, ¿verdad? Así es. Esa parte. Y es tan sagrado como aprendíamos en una enseñanza hasta cuando vamos a preparar la comida, ¿verdad? Que sea con amor, y como decíamos en una enseñanza, que donde hay amor, hay sabor, ¿verdad? Todo sale, pero que re bien, ¿verdad? Entonces, es tan importante eso, ver estas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, lo hagamos con alegría, si estamos limpiando nuestra casa, si estamos haciendo otras cosas, pero que tengamos en nuestra mente que todo es sagrado, porque dice un versículo, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Si servimos a un hermano, servimos al prójimo, que lo hagamos con amor, porque todo es para agradar al Padre. Entonces es bien necesario, ¿verdad? También vemos esta parte, dice la familia, como decía usted, no descuidemos la familia. A veces creemos que, ay, que miren qué hacen, yo me voy al templo. Ay, que miren qué comen, qué arreglan y yo me voy al templo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hacemos eso? Tratando de agradar a Dios en esa área que pensamos que solo eso es, ¿verdad? Pero estamos descuidando la área que es nuestra familia. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento, en mi vida personal, ahorita que estuvimos en los 3 días de congreso, ¿verdad? Yo hablé con mi hijo y le digo, voy a estar los 3 días allá, pero yo te voy a dejar preparado tu comida, tu fresco, todo ahí, solo que vengas a agarrar. Y yo me levantaba con aquella alegría que iba a estar en el congreso y que me iba a alistar y que a la hora yo quería estar ahí. Y ya saliendo de mi casa me llama mi mamá y me dice, ¿estás ocupada? Pues no estoy ocupada ahorita, yo estoy libre para hablar con usted, pero yo le conté a dónde iba, ¿verdad? Y me dice, y me pregunta ella, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Vas a regresar luego? No voy a regresar luego hasta la hora que Dios diga, pero yo ya dejé todo en mi casa arreglado. No tengo ningún problema. Y me dice ella, eso es lo que veo que tenés, me dice. ¿Cómo vas a desagradar a tus hijos si siempre sos así? Entonces, Dios nos da el tiempo, ¿verdad? Pero hasta en el tiempo tenemos que verlo, ¿verdad? Que somos ordenadas, que planificamos nuestro tiempo. Entonces, Dios se agrada de todas esas cosas, por muy pequeñitas, por mínimas que sean, ¿verdad? Debemos de ser cuidadosos en eso. Por eso dice que no debe haber una separación. Usted cumplió con sus funciones. ¿Por qué cumplió con esas funciones? Porque es parte de su vida espiritual. Es la responsabilidad que tiene como madre de atender, en este caso, a sus hijos. Usted pudo haber dicho, ay, que miren que comen. Yo voy a ir a la iglesia y ellos tienen que entender.
No. No es así. No es así, ¿verdad? Lo espiritual es en todas las áreas Amén. de nuestra vida. Y como dice acá, ¿verdad? Necesitamos ser transformados en relación al trabajo Amén. material, ya que ahí también reflejamos lo espiritual de nuestra vida. Amén. Podemos decir, pero ¿qué tiene que ver mi trabajo? Aquí en mi trabajo yo soy el que decido a qué hora vengo, cómo realizo mi trabajo, ¿verdad? Podemos excusarnos separándonos. Sí. Yo trabajo como maestra y puedo decir, pero allá en la escuela yo tomo mis propias decisiones. No, mi vida está regida por el Señor, su Espíritu me guía en todo y en mi trabajo Él es el Señor de mi Amén. trabajo. Así es. Entonces, para mí y para todos nosotros, todo debe ser espiritual, porque al espiritual todas las cosas le van a salir bien. Va a ser responsable en su trabajo, va a ser una persona puntual, va a ser con excelencia todo lo que Amén. haga. Y por eso a veces hay una separación, porque queremos hacer las cosas a medias. A medias. Así es. Y no podemos ser mediocres, ¿verdad? Viendo esta parte, ¿verdad? Del trabajo, veámoslo como una bendición, ¿verdad? Si Dios nos provee trabajo, gracias al Señor, es una bendición. Es una bendición. Y no es para estar renegando, es que este trabajo no me gusta, es que el jefe que me pusieron, ¿verdad? No es así, porque según la Escritura vamos a ver cómo Jesucristo nos modela, siendo Él el ejemplo, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿verdad? Yo no quiero trabajar, yo no quiero que nadie me mande, ¿verdad? Pero ¿cómo va a llegar la bendición si no trabajamos? Así es. Jesucristo nos modela y Él también, ¿verdad? Trabajó, siendo hijo de Dios, trabajó. Y vamos a ver estos principios bíblicos sobre el trabajo. Número 1 dice, Dios trabajó 6 días en su obra de creación. Mire, nuestro Padre, mostrándonos, ¿verdad? Nos revela que Él trabajó 6 días en su creación, ¿verdad? Desde ahí viene el origen, lo que es el trabajo en el reino de Dios. Segundo dice, el ser humano fue creado a imagen de Dios, por lo tanto ha sido hecho para trabajar 6 días a la semana. Fue creado a imagen de Dios, por lo tanto ha sido hecho para trabajar. No ha sido hecho para estar descansando, ¿verdad? Esperar que le lleven, sino para trabajar, dice. 6 días a la semana. El trabajo no denigra al hombre, dice, sino que lo dignifica. Y el ocio y la pereza corrompen al individuo. Vemos, ¿verdad?, cómo Dios nos muestra ahí su trabajo desde el principio y nos muestra como también su Hijo, ¿verdad? Por eso es que el ser humano, ¿verdad?, debe saber que Dios en todo su mover de su creación creó al ser humano para trabajar, no para que esté solo esperando y como dice alguien, ¿verdad?, que suceda un milagro. Y aquí más adelante vamos a ver otro punto bien importante. El otro principio dice, la número 3 dice, trabajar constituye uno de los 10 mandamientos dados por Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová, según Éxodo 20, 9 y 11. Trabajar constituye, dice, uno de los 10 mandamientos. Ahí está en los 10 mandamientos, según Éxodo, ¿verdad?, que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha hecho capaces para poder trabajar. Y como les decíamos, el trabajo es una bendición de Dios. El que tiene trabajo, que agradezca a Dios, que esté agradecido por lo que Dios le ha dado. Porque no va a decir, nos dice aquí, el trabajo no denigra al hombre, sino que lo dignifica, ¿verdad? Una persona trabajadora es honrada. ¿Qué dicen de alguien que es trabajador? Miren los hijos de don fulano, miren los hijos de doña fulana, qué patojos. Mi respeto es para ellos. Dice, mi respeto es para tal muchacha, bien trabajadora, bien responsable. Entonces nos pone en alto, nos da honra, pero las personas a veces piensan y
que el trabajo, ¿verdad?, no, los va a bajar. Ay, no, ¿qué van a decir de mí si voy a hacer tal trabajo? Y no es así. La gloria sea a Dios por lo que nos da, ¿verdad? El trabajar, el andar vendiendo es un trabajo. A mí me gusta vender. Yo salgo a vender y hago mis cosas con aquella alegría, y cuando regreso a mi casa en minutos, quizás ni en una hora, ¿verdad?, me llevo y ya voy contenta, y me dice mi familia, y ya viene. Ya vengo, pues, les digo yo. Es que es una bendición. ¿Por qué? Porque lo hacemos con esa alegría, ¿verdad? Dice el número 4, Jesús como nuestro modelo, Él trabajó hasta los 30 años con su Padre terrenal. A Él no lo conocían como el hijo a Él lo conocían como el hijo del carpintero y como carpintero. Mateo 6:3, Cristo con su ejemplo dignificó y santificó el trabajo. Vemos, hermanos, que el trabajo, ¿verdad?, fue santificado por el Padre. Sí, y me llama la atención lo que dice ese versículo, ¿verdad? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O sea, lo está identificando como el que hacía una labor. ¿No es este el carpintero? Refiriéndose, él trabajó, él hace un trabajo. Y ya me imagino qué tipo de trabajo el que hacía, ¿verdad? Con qué excelencia. Con excelencia, ¿verdad? Calidad, muebles. Calidad de trabajo. Exactamente. Entonces podemos decir nosotros, Jesucristo nos modela el trabajo. Amén. Y un trabajo con excelencia. Imagínense que dice que después de que creó todo, iba y veía, dice. Observaba, hizo el día, separó el día, ¿verdad?, de la oscuridad. Y dijo, y fue, y vio que era bueno, y en gran manera. ¿Qué significó? Que no solo hizo el trabajo, él supervisó la forma en la que lo estaba haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hacer un trabajo con excelencia, percatarnos que todo lo que estemos haciendo sea de la forma correcta. Que nuestro trabajo sea honesto. Que porque sea trabajo propio yo no voy a ser responsable, aún más responsable debo ser en mi trabajo. Cada día, ¿verdad? Cada día tratar de ser más responsables y hacer las cosas con mejor excelencia. Porque vemos, ¿verdad? Si Él trabajó, nosotros también debemos hacerlo. Ese es el modelo que nos ha dejado. Pero lo que se le ha metido a la gente o a las personas, ¿verdad?, de que porque somos hijos de Dios, Dios proveerá, Dios me dará, ¿verdad? Así he platicado con muchas personas y veo esto así, que por qué, cómo hacen para vivir, que de dónde les viene, y dicen, a veces personas dicen, yo no tenía dinero, yo estaba pasando problemas, pero le oré al Señor y Dios proveó. Entonces digo yo, ¿pero qué? No hacen nada. Yo siempre he hablado con personas que me cuentan así, ¿verdad? Estoy pasando penas, estoy pasando problemas. Yo le decía a una hermana de aquí de la iglesia, ¿verdad? Venía ella, le decía, mira, hay tanto que hacer. Le di algunas ideas, ¿verdad? Llevándola a que ella fuera, ¿verdad? Que fuera productiva. Sí, que fuera una mujer productiva. Le decía yo, mira, aquí es un buen lugar, aquí puedes hacer esto, lo otro. Y mira qué calidad es estar recibiendo el dinero uno con algo que hace. Y me decía ella, pero es que nunca lo he hecho, pero es que a mí me da vergüenza, ¿verdad? Entonces la gente se queda así, solamente es conformada. Pero vemos al Padre, ¿verdad?, dándonos ejemplo que Él trabajó. Y como decía usted, fue un excelente trabajador. Quizás si en este tiempo, ¿verdad?, Jesucristo anduviera todavía trabajando de carpintero, ¿verdad?, muchos querían esos muebles que hiciera, ¿verdad? Porque los hacía con excelencia. Vemos también, dice, Pablo siendo apóstol desarrolló su ministerio trabajando con las manos cuando era necesario. En Hechos vemos ahí también, Hechos 18:3, que Pablo también, ¿verdad?, no solo se conformó con su ministerio, de decir yo soy apóstol de Jesucristo, yo predico la palabra, sino que dice también cuando era necesario trabajaba.
No decía, se me van a hacer ampollas en mis manos si voy a agarrar ese machete o el hacha para rajar leña. Cuando era necesario, también dice, ¿verdad? Lo hacía. El trabajar constituía una parte importante de la doctrina y enseñanza apostólica, al punto que quien no quisiera trabajar debería ser disciplinado por la iglesia. En Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12, ahí vemos, ¿verdad?, que dice que el que no quería trabajar, ¿qué hacían con él? Era disciplinado, dice. Era disciplinado porque había que trabajar. El trabajo es sagrado. El trabajo es algo que debemos aprovecharlo, ¿verdad?, cuando Dios nos da el trabajo. Vemos muchos ejemplos aquí en la Escritura, ¿verdad?, como personas, ¿verdad?, teniendo ministerio, teniendo parte importante que era la enseñanza apostólica, la revelación del Padre, no se detuvieron, ¿verdad?, porque en todas las áreas de su vida revelaban al Padre, quizás predicando, enseñando, siendo un maestro de enseñanza, pero también en trabajar, en dar de sus fuerzas, revelaban al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre desde su origen nos dio y nos enseñó que debemos de trabajar, porque todo es sagrado lo que Él creó. Y me encanta ese versículo de Primera de Tesalonicenses. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nos está hablando calidad, la Escritura, ¿verdad? Acá, que nos mantengamos ocupados, dice, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, independientemente de lo que hagamos. ¿Para qué? Dice, para que no tengamos necesidad de nada. Muchas veces decimos, pobrecita aquella persona, ¿verdad? Pero pobrecita en su forma de pensar, porque toda la vida lo vemos en el mismo ranchito, con las mismas ropitas, y uno hasta puede tener compasión, pero a veces dice uno, tantos hijos tiene y no han podido superarse. ¿Pero por qué cree? Por falta de por falta de sabiduría. Por una mentalidad muy escasa, ¿verdad? Por una mentalidad escasa. Se conforman a vivir de esa manera. Porque no está malo tener una casa digna donde vivir, comer de forma saludable, pero esto requiere parte de nosotros, el ser trabajadores, el ser responsables, porque yo puedo ser una persona profesional, pero si yo soy una persona irresponsable, puedo trabajar de maestro, puedo trabajar en un banco, puedo ser secretaria, puedo tener cualquier otra profesión. Pero si yo no soy una persona responsable, no voy a trabajar, no me van a dar trabajo en ningún lugar, me van a cerrar las puertas. ¿A causa de qué? De mi falta de responsabilidad. De responsabilidad. Así es. La laboriosidad debe ser una de las características de un cristiano en el área laboral. Debe demostrar amor al trabajo, sabiduría, diligencia, responsabilidad. La pereza y la negligencia son fallas de carácter en un cristiano. Eclesiastés 10:18. Ahí también en Eclesiastés 10:18 vemos, ¿verdad?, cómo nos habla también referente a lo que es el trabajo. Proverbios 6:6. Está también Proverbios 6:6, ¿verdad?, donde encontramos que también dice, leía yo ese versículo, que en la casa del perezoso, ¿verdad?, no hay que comer. Así es. Pero en la casa del diligente, dice, hay bendición. Hay bendición. Entonces, eso es cierto, ¿verdad? Porque como decía usted, hermana Melissa, hay personas que se andan tronando los dedos, ¿qué hago? No tengo, pero no hacen nada que hacer, no buscan nada que hacer, ¿verdad? Tantas cosas que Dios nos ha dado, la sabiduría, la inteligencia, ¿verdad?, para poder hacer la bendición de Dios que llegue a nuestras manos.
No solamente esperar de Él, ¿verdad? Como dice aquí un versículo más abajo, ¿verdad? Muchos se basan en el versículo que dice que Él no dejará padecer de hambre al justo. Ahí se queda mucha gente, ¿verdad? Esperando que soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pues Él me proveerá. Pero si podemos comprender bien la escritura, al justo. Ajá. El justo está incluyendo que es trabajador, Sí. que es responsable. No es solo porque es fiel en los servicios, No, ¿verdad? Así es. Que es fiel en la obra del Señor, que ahí está orando, ayunando, cada poco ahí está metido, ¿verdad? No significa solo eso, ¿verdad? El hombre justo siempre va a tener para proveer para su casa. Amén. Que no haga falta el sustento en su casa, que haya todo lo necesario. Y cuando hablamos de lo necesario, no solo el frijolito con queso o con la tortilla con sal, como dice uno, que haya todo lo necesario, Amén. cubrir todas las necesidades que hay Amén. en casa. Pero esto es el hombre justo. El Amén. hombre injusto es el que no trabaja, es el que todo espera y el que ora para que Dios le provea, se esconde en la oración y dice, Dios me va a proveer, Dios me va a solventar esta situación. Nunca te la va a solventar, te lo digo, si tú no te mueves a trabajar. Amén. Si yo no trabajo y estoy en mi casa orando tal vez las 24 horas del día, el Señor quiere que accione, como le dijo a Moisés, levanta la vara y haz que caminen, ¿verdad? Y Moisés esperando a que Dios hiciera algo. Ajá. No, el Señor dice, trabaja, Sí. ya te di inteligencia, ya te di sabiduría, ahora te corresponde trabajar. Si no olvides que yo soy el que te provee todo, no olvides que yo te lleno de todo Pero lo que para necesitas. eso Él nos ha dado la capacidad, ¿verdad? Claro, nos ha De dado la poder fuerza, hacerlo. la inteligencia, la ciencia, todo. Entonces el Señor nos dice, ahora ¿qué esperas? Ya te di todos los recursos, te corresponde trabajar. No solo pedir, ¿verdad? Estar ahí, Señor, toca el corazón de tal hermano, de tal persona. Me decía una persona, viera que yo en estos días no tenía nada, yo no hallaba qué hacer. Y mire, hice 3 días de ayunos y Dios me bendijo. Y me quedo yo así, pero eso es una casualidad que el 3er día de ayuno le llegó la bendición. Bueno, no sé, ¿verdad? Con qué Tuvo fe compasión el Señor, tuvo ¿verdad? compasión el Señor, ¿verdad? Pero es que no es así en el reino de Dios. Gracias a Dios hemos aprendido a ser personas, ¿verdad? No de que estamos esperando que alguien tenga lástima de nosotros. Si hemos aprendido muchas cosas en el reino de Dios y yo estoy agradecida con Dios. Cada día yo le agradezco al Señor y le digo gracias por las fuerzas que me das. Gracias por la vida que tengo. Gracias por la bendición, porque en todas las áreas de mi vida he visto mover la mano de Dios. No porque me ponga ahí a pedirle, Señor, ten misericordia, y ahí voy a estar en la hamaca esperando. No, ¿verdad? No. Gracias a Dios, Él nos ha llamado a su reino y a conocer lo que hay en su reino, las riquezas, pero también a ser responsables, cada uno, ¿verdad?, con lo que Dios nos ha dado. Amén. Como discípulos de Cristo debemos ser transformados en esta área para demostrar o reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. Hoy en día, lamentablemente, se da el fenómeno que en las empresas no quieren contratar personas cristianas porque son los que más tarde llegan, los que no se presentan a trabajar. Y sin dar explicaciones, se muestran irresponsabilidad en las cosas que se piden, etc. Se han malinterpretado versículos que no dejará padecer hambre al justo. Proverbios 3:10. Nos valemos de que es Dios nuestra provisión y por lo tanto creemos que la comida debe de llegar a nuestra casa de forma mágica. Es importante ser transformados de esa forma de pensar. Reflejémosle al mundo que los cristianos somos los más responsables y diligentes en todo lo que se nos demanda. ¿Qué nos está pidiendo el Padre? ¿Qué nos está diciendo el Padre en esta enseñanza, en este discipulado? Que reflejemos al mundo, ¿verdad?
que somos hijos de Dios, que no nos conformemos a creer nada más en el versículo que dice que Él no dejará padecer hambre al justo, sino que echemos, ¿verdad?, andar, que pongamos en práctica lo que hemos aprendido, que salgamos de ese encajonamiento donde hemos estado quizás diciendo, ay, fingiendo, ¿verdad?, o causar lástima. No, como hijos de Dios no debemos causar lástima, ¿verdad?, sino que debemos reflejar al mundo lo que somos, la riqueza que tenemos en Él. Amén. Hablaba yo con una persona y me decía esta persona, pero ¿usted qué ha hecho? Que ahora como la miro yo que está más, ¿verdad? Me miraba ella así y le digo, usted tiene buena vida, me dice. Buena vida tengo, gracias a Dios, le digo yo. Entonces la gente no solo porque uno les dice, ¿verdad?, les va a contar lo que uno está viviendo, sino lo ven, ¿verdad? Lo que uno expresa, eso ven, y le digo yo, buena vida tengo, y le empecé a contar mi experiencia con Cristo. Y le digo yo, cómo quisiera que muchas personas que están pasando problemas, que están pasando calamidades, circunstancias difíciles, pudieran disfrutar la vida en Cristo, pudieran disfrutar en el reino de Dios. Hablaba con una persona y le decía, mira, y le decía yo, esto yo estoy viviendo, la promesa de Dios ha sido fiel conmigo. Recuerdo un día una palabra, Dios me daba que Él iba a ser fiel conmigo, pero también Él quería fidelidad. Y gracias a Dios ha sido fiel. Y veo a esta persona y se queda ella así, pero ¿y cómo? ¿Y qué voy a hacer? Tengo que dejar de hacer lo que hago. Y entonces me llega a mi espíritu y me dice, esta persona está conformada a seguir así, aunque estén llevando, como dicen, ¿va? Llevando leño y ahí están. No quieren, ¿verdad? Pero gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros, porque somos capaces. Él nos dio, ¿verdad?, esa capacidad. Y seamos responsables no solo en nuestro trabajo, sino en todas las áreas de nuestra vida. Ya dejemos de pensar que, no, esto es material, yo soy bien espiritual. No, en todas las áreas de nuestra vida, el Espíritu de Dios es el que se mueve en todo lo que hacemos. Gracias al Padre por darnos su riqueza. Amén. Y de su gloria. Y expresemos al mundo lo que somos en Cristo. Así es. Qué importante lo que estamos aprendiendo hoy. Vamos a ver también 3 principios en las Escrituras que debe tener en cuenta todo el que trabaja en relación de dependencia, ¿verdad?, según la Escritura. Y el primer principio es el principio de la obediencia, y esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 6, verso del 5 al 8. Nos dice la Escritura: esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Háganlo con respeto, temor y sinceridad, de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Sírvanles no solamente cuando ellos los están mirando, para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo sinceramente la voluntad de Dios. Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres, pues deben saber que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá del Señor según lo que ha hecho de bueno. Esto está en la versión Dios habla hoy. Me encantó esta versión porque nos habla tan claro la Escritura. Uno de los primeros principios es que debemos aprender a obedecer. Como dice, obedecer ¿a quién? Principalmente al Padre, ¿verdad? Y si lo obedecemos a Él, a todos. Pero dice, obedecer a vuestros amos. ¿Quiénes son nuestros amos? Nuestros jefes. En este caso yo tengo una directora, hay un supervisor. Tengo que obedecer siempre y cuando sean de acuerdo a las demandas también, ¿verdad? Sí. Porque si me ponen a mentir, a hacer un trabajo incorrecto, a participar de la corrupción, ahí sí ya no voy a participar, aunque me lo estén diciendo de mi trabajo. Ahí sí ya no voy a. Aunque sea parte de su trabajo, ¿verdad? Entonces el Señor nos manda aquí a obedecer.
Este principio es vigente en todo ámbito laboral o material. La autoridad de nuestro trabajo puede estar encargada por un jefe, gerente, etc. La obediencia significa aceptar las indicaciones u órdenes que se nos den. Debemos cumplirlas con buena disposición. La única excepción del cumplimiento de esa orden que nos dé nuestra autoridad tiene que ver con hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, como lo que ya mencionaba, como el mentir, sobornar, robar o realizar alguna acción criminal o corrupta. Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿verdad? Y nos dice también obedecer con temor y temblor. Debemos respetarlos, no respondiendo mal. Obedecer con sencillez de corazón como a Cristo. Debe ser simple y directa, sin complicaciones. Haciendo lo que se nos dice, la obediencia es una actitud externa. Es una actitud que es visible, que todos la pueden ver. Entonces el trabajo es algo importante que se nos demanda. Nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, siendo parte de su reino, necesitamos aprender a obedecer a las personas encargadas de nuestro trabajo. Pues si tú eres el jefe de tu trabajo, sé responsable y permite administrar bien a tus trabajadores para que te hagan un buen trabajo y enséñalos a ser disciplinados y responsables. Pero nos dice acá, ¿verdad?, que todo lo que hagamos en esta tierra sea como para el Señor. Y si es como para el Señor, imagínense que con qué calidad lo vamos a hacer. Bueno, yo tengo que ser responsable, estoy en tiempo de pandemia. Y yo podía excusarme y decir, pero ahorita no puedo relacionarme con los estudiantes. Pero sí está la tecnología hoy. Yo puedo hacer una videollamada y conectarme con los niños, trabajar de esta forma. Y es que el vivir en el reino de Dios definitivamente nos tiene que hacer personas responsables, porque el Señor ya nos dio la capacidad de producir, nos dio la capacidad de ser fructíferos, de podernos multiplicar. Pero hay un principio principal y es que aprendamos a obedecer y hacer las cosas como para el Señor. Entonces esto ya cambia completamente el panorama. Yo voy a hacer las cosas con excelencia, bien hechas, no a medias. La obediencia es el punto principal, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, porque eso es lo que ha llevado a muchas personas a perder un trabajo, a perder muchas cosas, ¿verdad? Porque no quieren obedecer. Así es. Aún personas, gracias a Dios aquí en nuestra misión, ¿verdad?, es lo que se nos ha enseñado, que fuimos elegidos para obedecer. Amén. Pero vemos en el caso de otras personas, ¿verdad?, cuando uno les dice, ¿verdad?, si están sirviendo, dicen, ay, es que cuesta mucho servirle al Señor, dicen. Y les digo yo, ¿saben qué es lo que cuesta? Es obedecer, porque para eso nos ha llamado Dios. Y cuando les empiezo a decir, ¿verdad?, eso es lo que cuesta, obedecer, porque imagínense, en el reino de Dios hay reglas, les digo yo. Así es. Hay mandatos, hay estatutos, hay preceptos, hay leyes, hay directrices. Y cuando empezamos a conocer todo eso, ¿para qué se nos enseña? Para que nosotros obedezcamos. Pero eso es lo que la persona, les digo yo, no quieren. Dejar de hacer aquello y obedecer. Ay, es que ¿qué voy a obedecer al pastor? Es que ¿qué voy a obedecer al líder o al diácono? Porque así se le llama, ¿verdad? Pero nosotros, gracias a Dios, hemos entendido que Dios nos ha llamado a obedecer. Amén. Y somos escogidos, ¿verdad?, para eso. Segundo principio, el principio del servicio. Todo puesto laboral es un puesto de servicio, sin importar el cargo, la calidad de nuestro servicio o la efectividad. Esto tiene que ver con integridad, honradez. No debemos trabajar solo cuando nos están viendo. Debemos darnos por completo en esas horas de trabajo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, es decir, con dedicación, esfuerzo, diligencia. Esto y la bendición de Dios son la clave para lograr una prosperidad laboral.
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Trabajar con ganas, con alegría. Hagamos todo bien, dando buen testimonio, y Él promoverá buenos puestos. Vemos, ¿verdad?, que aquí nos dice también esta parte, que el principio del servicio, dice, no nos basemos de que, saber qué me van a poner a hacer. Escuchaba yo un testimonio, ¿verdad?, de una persona que decía, me enojé tanto cuando me dijeron que tenía que ir a lavar los baños, ¿verdad? Me enojé tanto, digo, ¿por qué me pusieron a hacer eso? Pero luego le dice a otra persona, sentite contento y agradable de lo que te pusieron a hacer, porque todo es para el Señor, ¿verdad? Y a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me pusieron a hacer eso? O ese trabajo yo no lo hago. Y aquí dice, ¿verdad?, en esta parte que estamos viendo, que no importa, dice, el cargo, la calidad de nuestro servicio o la efectividad. Esto tiene que ver con integridad y honradez. Y en cualquier lugar que se nos ponga, ¿verdad?, debemos de estar contentos y hacer lo que nos toque, ¿verdad? Como decía usted, a no ser de que nos pongan a hacer cosas ya fuera del orden, ¿verdad? Fuera del diseño, ¿verdad? Ahí sí ya no. Pero de lo contrario, lo que hagamos, dice aquí, hagámoslo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, haciéndolo con amor, ¿verdad? Con dedicación. Cuando hacemos algo con dedicación, ¿verdad?, que Dios se agrada. Yo hasta en eso, ahorita ya para salir aquí, ¿verdad?, a compartir la enseñanza, me llama una hermana y me dice, yo quisiera invitarla a que fuera conmigo a tal lugar, a hacer la obra del Señor también, ¿verdad? Pero yo tenía este compromiso y le digo yo, sí siento en mi corazón el deseo de ir, pero ¿sabe qué? A mí no me gusta ir a hacer las cosas así a la carrera, voy a llegar a donde la persona y ya hice lo que hice y ahí voy, así. A mí no me gusta eso, le dije yo. Me gusta planificar mi tiempo, ir con mi tiempo planificado, no de ir porque me da pena dejarla donde vamos a ir. Y yo tengo mi compromiso a tales horas. Entonces, eso es lo que aquí nos dice, ¿verdad? Que debemos de hacer las cosas de corazón, con buena voluntad, ¿verdad? Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y no vamos a decir, ¿verdad?, es que lo hago como caiga. No, aquí no, en el reino de Dios no es a como caiga, ni a como salga, sino que Él nos está pidiendo las cosas, que las hagamos con excelencia, con amor. Cuando hay amor de hacer algo, hermana, ¿verdad?, que qué calidad se siente hacer algo. Así es. Que estamos haciendo con aquel amor, y cuando ya lo hicimos, qué calidad me quedó. Qué satisfacción se siente. Se siente uno satisfecho, uno feliz de haber hecho aquello, pero como lo hizo con amor, lo hizo con voluntad. Pero cuando algo no se hace con voluntad, ¿qué pasa? Estamos renegando, estamos diciendo, ay, ¿por qué me dijeron a mí si aquella hermana tenía tiempo, que ella no tenía que hacer y yo tanto que hacer que tenía? Pero qué agradable es cuando hacemos las cosas con voluntad. Yo he tenido experiencias en eso. Cuando estaba otro pastor siempre me decía, hermana, a tales horas necesito que vayamos a tal lugar. Y decía yo, pero voy a hacer tal cosa, pero bien voy a ir porque siento el deseo que tengo que hacerlo. Y cuando yo regresaba hacía lo que tenía que hacer y las cosas excelente, calidad. Y decía yo, Dios es fiel. Dios siempre cumple con lo que nos ha dicho. Y Él nos da la sabiduría, nos da la inteligencia y hasta el tiempo se multiplica. Y las cosas salen, pero qué bien. Pero esto es lo que Dios quiere. Hagamos las cosas de corazón, con voluntad. Si a tu hermano le vas a servir, hazlo como que a Dios, porque así dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Si vamos a ir a prestar servicio a alguien, ¿verdad?,
Hagámoslo con voluntad, con amor, porque eso es lo que Dios quiere. Y de esa forma revelamos el carácter de Cristo. De esa forma expresamos las actitudes de Cristo en nuestra vida. Por eso es necesario que seamos personas que aprendamos a vivir con los principios que Él nos está mostrando que debemos de tener, no importando donde sea, ¿verdad?, que los toque, pero hagámoslo con voluntad. Amén. También nos dice el tercer principio, y es el principio de la excelencia. Mire, ya nos lleva a lo más profundo, ¿verdad? Sí. A lo mejor, hacer Amén. Las cosas con excelencia. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, dice la Escritura, nuestro servicio tiene que ir visualizado con un servicio al prójimo, ya sea que lo brindemos un servicio médico, maestro, vendedores, pilotos o cualquier otra profesión u oficio. Debemos hacerlo bien, con excelencia, con calidad, puntualidad, con esmero, con dedicación. Es importante ser transformados en el concepto del reino, que es con excelencia. Según se ha mostrado a la luz de la palabra, debemos mostrar tanto características como virtudes de Cristo reflejadas en nuestra vida, a medida que vayamos siendo transformados hasta que todos lleguemos a la talla. Entonces nuestro país se levantará con hombres y mujeres cuyo trabajo muestre un evangelio de poder. Pero se requiere, dice, que tengamos este principio de excelencia. Y la excelencia ya nos lleva a ver las cosas a detalle, a ver que el trabajo que estamos haciendo lo estemos haciendo de forma correcta, que estemos obteniendo los resultados correctos, los resultados esperados. Entonces, el Padre nos lleva a que nosotros demos la mía extra. Amén. A que no solo hagamos el trabajo, sino que hagamos el trabajo con excelencia. Amén. Y como decía, si es tu negocio, si es tu trabajo propio, hazlo con excelencia. Amén. Porque eso no solo te va a dar satisfacción, sino también vas a ver la bendición del Señor. Porque el Señor, déjame decirte, no va a bendecir algo a medias. El Señor no va a bendecir algo ilícito. El Señor va a bendecir todo aquello que es planificado, todo aquello que es en el orden y en el respeto del Señor, de forma ordenada y honrosa, podemos decirlo, ¿verdad? Hay algo bien importante que les quiero leer y es algo que debemos practicar en casa, en todas las áreas de nuestra vida, y como estamos viendo ahorita en el trabajo. Amén. Nos dice, haz tu trabajo con esmero y dedicación. ¿Cómo hemos de hacer nuestro trabajo de hoy en adelante? Con esmero y dedicación, ¿verdad? Sea puntual en llegar a tu trabajo, seamos puntuales. También nos dice, promueve buenas relaciones con tus compañeros. Hoy llegué a mi trabajo, una experiencia, ¿verdad? Llegué a mi trabajo, solo iba a recoger unas pastillas, unos desparasitantes para los niños. Cuando llego me dice la directora, mire, a llamarle iba, qué bueno que la veo, me dice, porque quiero encargarle algo, quiero ver si dispone. Fíjese que necesitamos grabar un video, ya llamé a sus compañeros, pero no lo desean hacer, ¿verdad? Es un video para ver qué estrategia está usando en este tiempo de pandemia, dando su clase. Y le digo yo, fíjese que no tengo mucho tiempo, voy a dar una enseñanza. No, me dice, solo es de 2 minutos, pero igual había que prepararse, pensé yo, ¿verdad? Y le dije yo, ay, hágame el favor, me dice así. Bueno, si no le voy a decir al licenciado, me dice ella, de que no hay disposición. Está bien, le dije yo, y me fui. Y meditando dije, es parte de mi trabajo aún mandarle este video, y no necesito de tantas, prepararme, porque realmente es algo que estoy poniendo en práctica. Y vine y rapidito hice el video, y no quiero decirle que no eran 2 minutos, no lo podía grabar porque tenía mucho que explicar, pero dije yo, lo esencial. Entonces dije yo, es parte de mi trabajo. Y me sentí tan contenta, tan satisfecha, le mandé el video y luego revísalo para ver si está bien, si no hago otro. Excelente, me felicitó y todo. Entonces digo yo, se siente uno contento de hacer las cosas y ver que los resultados son positivos. Amén. Entonces no podemos, mis hermanos, que porque estamos viviendo cualquier circunstancia. Yo sé que en el reino de Dios hay muchos maestros, hay muchos que en este momento podría decirse, no tienen trabajo.
Claro que tenemos un trabajo. Y si eres responsable, sé que estás haciendo las cosas con excelencia, con dedicación y sobre todo con amor. Amén. Porque debemos hacer las cosas con amor. Amén. Otra de las cosas que debemos hacer nos dice, si es necesario caminar una milla, demos la otra. Demos más de lo que nos están pidiendo. Procurar ser mejor trabajador. Y esto lo debemos procurar cada día, ser mejores. Respeta a tus autoridades o jefes. No debemos pasarlos por alto, debemos respetarlos y obedecerlos también. Amén. Entonces el Señor nos ha enseñado en esta hora que no debemos separar lo espiritual con lo secular. Amén. Mire qué importante es todo esto. Amén. Porque no hay nada que no nos lleve a nosotros al mismo propósito, al mismo diseño. Y es que, como dije, el Señor es el creador y el que originó todas las cosas. Él dio podemos decir, las fincas, las parcelas que ahora usted tiene. El Señor las dio para trabajarlas. Te dio a ti la sabiduría para administrarlas. El negocio que tienes, ¿quién da todo? Es el Señor. Entonces aquí en la vida de Cristo, en el reino de Dios, no hay nada separado. Amén. Todo es espiritual. Amén. Excelente, hermana Melissa, porque todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y hemos recibido en esta hora, ¿verdad? Qué calidad todo lo que el Señor nos ha venido dando. Así es. El trabajo según el reino. Ahora, ¿qué debemos de hacer como iglesia, como discípulos, verdad? Evaluarnos qué es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Que sean hechos ya en nosotros, no dichos, como decía el apóstol, ¿verdad? Sino que de pasar de los dichos a los hechos, ¿verdad? A la realidad. A la realidad. Así es. También de expresar lo que Él ha hecho en nosotros, la gloria que tenemos en el Señor, ¿verdad? Ya no seguir siendo aquella iglesia conformada, diciéndole al Señor, venga tu gloria sobre mí, si ya la gloria ya la tenemos. Ahora si ya la tenemos, ¿qué vamos a hacer? Expresar. Ya no vamos a pedir, venga tu gloria sobre mí, sino ahora expresar. Expresemos, hermanos, discípulos, expresar la gloria del Padre, no solo que porque la voy a expresar cuando oro, que me miren ahí gritando y haciendo cuantas cosas. Cuando voy a orar por un enfermo, ahí expresar la gloria, no. Que expresemos la gloria siendo de bendición para otras personas, con un buen testimonio, que digan, ¿verdad? Esos hermanos, qué bendecidos están. Y lo han dicho, hermana Melissa, han dicho de la iglesia, ¿verdad? Esos hermanos, qué excelentes, esos hermanos, qué bien se ven. Hasta en el cuidado de cómo estamos ahorita en este tiempo, ¿verdad? Cuando nos reunimos, dicen qué calidad son ahí. Entonces, eso es lo que el Padre quiere. Iglesia, ya somos esa iglesia que el Padre ha venido empapando, que el Padre ha venido enseñando, ¿verdad? Pero ya salgamos de ese conformismo que solo en el templo podemos expresar su gloria, que solo en tal lugar, porque ahí sí, no, en todas las áreas de nuestra vida aprendimos que no hay separación, ¿verdad? Entre lo espiritual y lo secular o lo material, como lo entendamos, ¿verdad? Sino que todas las cosas fueron creadas por Él. Gracias al Padre, desde ahí empezó Él, ¿verdad?, a trabajar en su obra, en su creación. Y el versículo de Romanos 8:29 dice, porque lo que antes conoció también lo predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conformes a su imagen. Entonces nadie se puede excusar, es que este es mi destino, este fue mi destino. No, si está ahí, como hablábamos en un momento, no ha querido salir de esa miseria donde ha estado, es porque así quiere estar. Pero nuestro destino lo planificó el Padre, y es lo que somos en Cristo Jesús. Que sea de una bendición este discipulado para cada uno, que nos edifiquemos y echemos a andar, como les vuelvo a decir, que sea una realidad, que sean hechos verdaderos, que sean vivencias. Ya no nos alegremos en decir, viera aquel hermano qué bendecido está, viera aquella hermana qué inteligente es, cómo hace tantas cosas. Que digan de nosotros, ¿verdad?
que sea propio nuestro testimonio, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Padre. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que todos seamos edificados, los que escuchen la palabra, que se llenen, que mediten, que reflexionen cómo hemos estado viviendo la vida en Cristo. Y donde quiera que nos estén escuchando, que el Señor bendiga a todas aquellas personas y que puedan conocerlo a Él cada día y las riquezas que hay en su reino. Bendiciones, hermanos.